acompañan hoy, ya sea conectado desde sus oficinas o desde sus casas en este contexto de cuarentena, ¿no? Espero que todos estén bien de salud y que se estén cuidando junto a su familia. Quiero saludar muy especialmente también a quienes nos acompañan el día de hoy en la discusión. Me refiero a Max Colodro, sociólogo y doctor en filosofía, académico y director del Magíster de Comunicación Política de la Universidad Adolfo Ibáñez. Y Muy buenos Alejandro días, Mico. muchas gracias. Gracias, Max. Y Alejandro Mico, ingeniero y doctor en Economía y profesor asociado de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. ¿Cómo está, Alejandro? Muy bien, gracias por la Hola invitación. Alejandro, buenos días. Bueno, ambos nos entregarán una mirada integral en este evento que hemos denominado Perspectivas 2021, Visión Económica y Política, el que se marca dentro de nuestra misión como Corporación de Capacitación de la Cámara Chilena de la Construcción de mantener espacios de discusión y análisis en materias relevantes para la toma de decisiones por parte de la comunidad y nuestras empresas adherentes. En este sentido, nos pareció de mucho valor conjugar las miradas públicas y privadas que tienen Max y Alejandro en torno a los desafíos que enfrentamos como país. Hay que recordar que en lo público Max fue director de estudios del Ministerio de Secretaría General de la Presidencia y Alejandro, por su parte, se desempeñó como subsecretario de Hacienda, por lo que ambos tienen una mirada de primera fuente de los desafíos políticos que enfrentamos este año. Un año sin duda cargado de importantes hitos y definiciones clave, ¿no? Por primera vez en nuestra historia, un órgano elegido por la ciudadanía va a redactar una constitución. A esto se suma un apretado calendario electoral que incluye la elección de los gobiernos locales, gobernadores regionales, la totalidad de la Cámara de Diputados, una parte del Senado y el presidente de la República, ¿no? Sumado a esto, un contexto de fuerte contracción económica durante el 2020 y una lenta recuperación en lo que va del 2021, que esperábamos fuera mucho mayor y vemos que ha partido con mucha dificultad. A esto se suma un desempleo que no da muestras de recuperación y que pone mucha presión a miles de familias que han tenido que salir a buscar el sustento al mercado del empleo informal, lo cual nuevamente impone ciertas presiones a la economía. Sumado a esto, en el contexto de una pandemia que no da tregua, ¿verdad? Estamos con cifras al alza que mantienen a gran parte del país en cuarentena y eso obviamente impone presiones adicionales. Entonces, en este contexto, en este escenario de incertidumbre y definiciones clave, es un año que sin duda va a estar marcado por el debate público, ¿ya? Y aquí es donde creemos que se hace muy relevante el poder generar estos espacios de discusión, estos espacios de conversación con expertos en la materia para poder ir dándole ciertas luces también a la comunidad y a nuestras empresas adherentes respecto a qué es lo que se viene, ¿ya? En un convencimiento desde nosotros como corporación de capacitación de que la información es clave a la hora de tomar decisiones informadas y que afectan positivamente a la productividad de las empresas y a la empleabilidad de los trabajadores. Así que, para ir entrando en materia, quiero partir preguntándole a Max, en particular, ¿qué podemos esperar este año en el ámbito político, marcado por esta serie de elecciones claves que conversamos y el establecimiento de la Convención Constituyente? ¿Cuáles son las perspectivas? ¿Cómo lo ves tú, Max? Muchas gracias por la invitación. En primer lugar, siempre es un agrado participar en las actividades de la Cámara. Me siento muy honrado por la invitación. A ver, hay poco tiempo, voy a decir cosas generales que creo que son claves hoy día para poder entender el contexto en el que estamos insertos. Estamos viviendo una recaída fuerte en la pandemia. Era algo relativamente esperable. Todos los países han tenido segundas y terceras olas, no habría por qué no haberla tenido. O sea, lo más probable es que tuviéramos una recaída y una dificultad de esta naturaleza en algún momento. Lamentablemente, el momento es muy malo desde el punto de vista político. Estamos a 3 semanas de una elección absolutamente clave en la que escogemos gobernadores, alcaldes, concejales y por primera vez a los integrantes, como decías tú, de un poder constituyente para poder redactar una nueva constitución. El gobierno tuvo este fin de semana que tomar una decisión difícil. Evaluó con las fuerzas políticas de gobierno y de oposición la posibilidad, la eventualidad de postergar, de suspender este proceso electoral y se dio cuenta de que no hay piso político para ello y por lo tanto tomó la decisión de apretar muy fuerte desde el punto de vista de las medidas de restricción de movilidad y de las cuarentenas, con el objetivo único en este caso de que la curva de contagios cambie, se atenúe eventualmente de aquí a 1 o 2 semanas más y que eso permita tener un escenario un poquito más despejado para el fin de semana de las elecciones. En eso estamos. Ahora, yendo a las cosas más de fondo,
Yo soy un convencido de que la pandemia va a dejar una secuela devastadora en la sociedad chilena, desde el punto de vista económico, social. Me imagino que Alejandro va a ilustrar muy bien la envergadura de algunos de los efectos de esta crisis, pero también soy un convencido de que los principales problemas que tiene la sociedad chilena son, como podríamos decir, las enfermedades de base, las preexistencias, a mi juicio, son más graves que la propia pandemia en sí misma. Yo creo que los países en general los países que no tienen estas preexistencias que tenemos nosotros, van a salir relativamente rápido de la crisis una vez que amaine la pandemia propiamente tal y que los procesos de vacunación vayan generando sus efectos. Pero en el caso de Chile, nosotros tenemos una situación compleja. Veníamos de una crisis político-institucional inédita que estalla en octubre del año 2019, que genera un deterioro de la convivencia muy profundo, que genera espirales de violencia muy complejas de controlar, un deterioro del orden público muy serio, muy grave. Yo creo que ese es finalmente el problema que nos va a quedar como problema político sustantivo, el ver cómo resolvemos nuestras diferencias de fondo, nuestras diferencias de proyecto de sociedad de mediano y de largo plazo. Ese va a ser el problema político sustantivo que va a quedar en la sociedad chilena, lamentablemente agravado por los efectos sociales, económicos y hasta me atrevería a decir psicológicos que nos va a dejar la pandemia. Entonces, yo creo que el proceso constituyente es una tremenda oportunidad, es la única gran oportunidad que tenemos o que vamos a tener probablemente en esta generación de abordar los problemas de fondo que la sociedad chilena arrastra desde hace mucho tiempo, problemas de desacuerdos político-institucionales, problemas de diferencias de proyecto de sociedad, como decía. Yo creo que esta es la gran oportunidad para que podamos construir un piso mínimo de acuerdos respecto del Chile que queremos a mediano y a largo plazo. Pero yo creo que en esto hay que ser muy sincero también y muy claro. Esta oportunidad es una oportunidad que no está garantizada. Esta es una oportunidad que va a requerir de un esfuerzo, de una voluntad, de una buena fe, de una buena disposición de los actores muy grande. Y lamentablemente yo veo poco de eso en el escenario político actual. Creo que el escenario político actual está más bien incidido por la polarización, por la lógica de la descalificación, más bien de la desvalorización de la búsqueda de entendimientos y de acuerdos. Y creo que eso puede ser una dificultad extra que de alguna manera ponga y haga más cuesta arriba el esfuerzo necesario para construir los acuerdos que la sociedad chilena requiere en esta etapa y en las próximas décadas. Entonces creo, y en eso creo que ustedes también, los actores del mundo social, del mundo gremial, empresarial, tienen un rol muy importante, que es hacer esfuerzos por llamar a los actores públicos, a los actores políticos, a la búsqueda de los entendimientos, a la búsqueda de acuerdos, valorizar, reforzar la idea de que es imprescindible. La sociedad chilena no va a salir de esta crisis agravada brutalmente por esta pandemia, si no es con un gran esfuerzo de construcción de acuerdos y de entendimientos en cosas al menos básicas. Hoy día esos acuerdos no existen, hoy día la sociedad chilena se ha ido polarizando cada vez más, tenemos una crisis institucional muy profunda, sumada a la crisis sanitaria, sumado a los efectos económicos y sociales propios de la crisis sanitaria y que de alguna manera tenían también que ver con las situaciones de malestar y de abuso que hicieron estallar a la sociedad chilena el 18 de octubre. Entonces yo creo que el momento es un momento clave, es un momento muy relevante en la historia de Chile, es un momento clave para esta generación. Esta generación tiene un desafío enorme para el futuro, para lo que se juega respecto del futuro, pero yo creo que es muy importante que tengamos claro que este proceso constituyente no se va a construir por sí solo. Este proceso constituyente es un esfuerzo, va a requerir un esfuerzo colosal de la sociedad chilena, de todos los actores públicos y privados,
una convicción muy grande en lo importante que es poder generar finalmente, después de tantas décadas de desacuerdo, de tantas décadas de violencia, de tantas décadas de división en la sociedad chilena, de que es clave poder construir un piso mínimo que nos permita abordar los desafíos, no solo los que nos va a dejar la pandemia, sino que los desafíos finalmente del desarrollo. Y por lo tanto, la única manera de abordar esos desafíos es a través de la construcción de grandes acuerdos. Sí, completamente de acuerdo contigo. De hecho, el otro día leía desde esta mirada un poco desalentadora, ¿no? Que dices tú, que comparto plenamente, que no están los ánimos en el fondo para estos grandes acuerdos que son tan necesarios hoy día en un momento tan refundacional. Sin embargo, el otro día leía que efectivamente estos procesos refundacionales en general en los países se dan en momentos de crisis, no se dan en momentos de tranquilidad. Por lo tanto, no hay alternativa. O sea, si queremos realmente desarrollar este esfuerzo refundacional, tiene que ser en este contexto de crisis. Y lo importante es que los actores entiendan el rol que cumplen en este esfuerzo y que se alineen a él. Así que ahí va a estar fundamentalmente el desafío. Comparto contigo. Alejandro, bueno, junto con saludarte, nos gustaría también entender desde tu perspectiva, dado todo lo que ha pasado en materia económica durante el 2020 y lo que va del 2021, tanto en Chile como en el mundo, ¿qué podemos esperar para el 2021 y cuáles son los principales drivers que van a lograr impactar el crecimiento, generación de empleo y superación de pobreza, que son hoy día tres grandes ejes en los que hay preocupación, producto de cómo se han ido deteriorando los indicadores? Gracias, José. Primero por la invitación, por estar acá y poder conversar estos temas tan complejos que efectivamente, como tú muy bien dijiste, estamos en un mix entre una realidad económica muy compleja, pero una realidad política social aún más. Por lo tanto, los dos están jugando mucho, interactuando entre ellas, y la salida de uno depende de la salida del otro de alguna forma. Están los dos muy bien ligados. Me gustaría quizás presentar un par de láminas nomás para decir un poco en qué estamos, cómo ha sido este año tan complejo para la economía y para el empleo, y un poquito que esperar un poco hacia adelante en base a estas 3 láminas de Chile que, digamos, representa igual mucho lo que está pasando a nivel mundial. Voy a compartir simplemente 3 láminas de empleo, de la situación, que hacer primero partir que esto es entre una pandemia y también esta explosión social que nos tiene que hacer en este momento tan complejo, y quizás partir por algo de decir en qué está nuestra economía. Ahí está la evolución de la actividad económica del país, el índice del IMASEC, que nos plantea primero esta caída que tuvimos a finales del año antepasado por el tema del estallido social, pero que rebotó después, y después esta gran caída que hemos tenido por post-pandemia durante el año pasado, que se empezó a observar muy fuertemente a partir de los meses de marzo, abril. Pero lo que es interesante, y esto es un punto ya a empezar a hablar un poco de qué nos viene hacia adelante, también uno ve un rebote de la actividad económica relativamente importante. Todavía estamos bajos. Si uno mentalmente hace una proyección de cómo venía el IMASEC creciendo, todavía estamos bajo unos 4 o 5 puntos, 4 puntos o 3 puntos bajo lo que uno pensaría debiésemos estar si siguiéramos como una línea recta. Pero lo que es interesante es que cuando vemos este dato, uno diría, wow, en buena parte de este gran shock que tuvimos, como que ya ha pasado. Obviamente estamos en una situación aún compleja, pero ya como que hemos tenido buena parte del rebote. Pero cuando uno ve el empleo, acá está la evolución del trabajo. Estos son simplemente los ocupados en Chile hasta el último dato del INE. Uno ve también esta tremenda caída del empleo, que en mayo, junio llegó a tener niveles de casi 2 millones de puestos de trabajo destruidos con respecto a enero. Una tremenda caída que posteriormente, al igual que el producto, tiene un rebote, pero el rebote es menor. Es bastante menor. Todavía estamos
del orden de algunos 800.000 puestos de trabajo por debajo, todo esto viene a grosso modo, de lo que teníamos en enero del año antepasado, es decir, antes de la pandemia. Hemos recuperado el empleo, pero mucho menos de lo que se ha recuperado en términos de lo que ha sido la actividad económica. Y esto no es algo solamente que pasa en Chile. Si nosotros viéramos algo de esto en el caso de Estados Unidos, uno observaría relativamente figuras similares, quizás el empleo con un poco más de rebote que el que hemos tenido en Chile, pero con una situación todavía no recuperada 100%, con todavía niveles de caída de empleo muy importantes. Todos entendemos que 800.000 puestos de trabajo, menos de los que teníamos antes de enero antepasado. ¡Wow! Es una cantidad de hogares o de jefas de hogar o jefes de hogar que todavía no tienen puestos de trabajo, que están viviendo una angustia fuerte, y obviamente esta recaída de la segunda ola los hace volver a tener esta caída compleja también nuevamente ahora, o mayores niveles de incertidumbre respecto al futuro. Es interesante notar cómo esta pandemia inicialmente pareciera que le pegó un poco más fuerte a los hombres. Ahí están las tasas de ocupación hombre-mujeres reescalada para que sea todo es comparable. Sí, las escalas están desfasadas, pero son comparables en términos que cada centímetro en un lado y en el otro miden lo mismo, por lo tanto es comparable. Y lo que uno observa eso también, que hubo una caída inicial más grande para los hombres, pero rebota también antes, y las mujeres rebotan, pero mucho menos que los hombres. Y ahora tenemos una situación a la inversa del comienzo, donde vimos que inicialmente la tasa de ocupación, es decir, los hombres empleados sobre el total de hombres en edad de trabajar, cayó más que las mujeres en un comienzo, pero después rebota más y nos deja en esta nueva situación, donde también nos hacen surgir otras tensiones de la sociedad chilena, temas que Max ya mencionó, los temas de desigualdad, este tema tan fuerte que está en los últimos ya décadas, el tema de la desigualdad hombre-mujer, cómo distintas choques se le pegan distinto a los hombres y a las mujeres, y los roles que juegan en nuestra sociedad los hombres y las mujeres. Algunas explicaciones de por qué el rebote ha sido más lento en las mujeres. Hay dos explicaciones, una que nos dicen por el lado de la demanda, tienden a estar en los sectores más afectados, que también tiene algo de cierto eso, pero también hay otro tema importante respecto a su capacidad de que en general son las mujeres las que tienden a tener un rol mucho más activo en los hogares que los hombres, como lo han mostrado las últimas encuestas del INE. Por lo tanto, eso igual nos va diciendo cómo es lo que viene. Respecto a los temas de quiénes han sido los más afectados, ahí está simplemente una distinción muy abierta entre cuenta propia y asalariados. En general, los cuentas propios son más informales, con gente con menores ingresos, y los asalariados en general son personas que tienen contratos y que están más protegidos. Y lo que uno ve también, que fueron los cuenta propia los más afectados durante la primera parte de la pandemia, y eso tiene un impacto social muy grande, porque son los más vulnerables de la sociedad los que fueron más afectados inicialmente, con una caída del empleo de un 32%, lo cual es bestial. Es una caída, 1 de cada 3 perdió su puesto de trabajo. Para los asalariados, también un número muy grande, pero considerablemente menor, 18%. ¿Y cómo se han rebotado? ¿Cómo se han recuperado? Los cuentas propias se han recuperado algo más rápido, lo cual era natural después de una caída tan grande, que los asalariados, pero todavía vemos que los cuentas propias están un 12% por debajo del empleo que tenían en enero de hace dos años, del año antepasado, y los asalariados 8%. Y esto es lo que nos viene a decir hoy día con esta nueva ola de restricciones de distanciamiento social. Podríamos volver a pensar, o uno podría estimular, de que vamos a tener nuevamente caída importante en la actividad de los cuentas propias, que nuevamente son los menos, son los más vulnerables de la sociedad, y también aquellos que en general tienen menos contacto con el sistema de protección social que hemos establecido en Chile, y que hace que muchas veces sea difícil llegar en forma rápida a ellos, lo cual le pone una complejidad
importante a la economía a las labores del gobierno, de las municipalidades en términos de cómo hacer llegar la ayuda. Déjenme terminar un poco en esta parte y decir un poco qué viene un poco hacia adelante en términos de, dejo centrarme mucho en el empleo. Vamos a tener un rebote de actividad este año, quizás un poco menor de lo que pensábamos por esta doble caída, esta caída de esta segunda ola, pero sí vamos a tener algo complejo de que la reactivación del empleo va a poder tener una situación distinta a otras crisis respecto a que quizás sea más difícil la reinserción de la gente al empleo por una razón que también ya fue un poco mencionada. Esta crisis triple para el caso chileno, que por un lado tenemos el tema del estallido social, la pandemia, y segundo, diría yo que Chile está en lo que los países desarrollados vieron con mucha fuerza durante la crisis del 2008-2009, este efecto grande de la incorporación de nuevas tecnologías que hace que para el empleo, para el mercado laboral, tengamos un tercer efecto, que es este tema de una aceleración de algunas tecnologías de automatización, lo que estamos hablando de la cuarta revolución, que nos puede llevar a que este proceso de adaptación sea muy complejo, y el rol acá que deban tomar instituciones como la OTIC es clave de decir cómo se hace esta reincorporación en este momento tan complejo para el mercado laboral. Déjenme terminar con un último punto que creo que a ustedes les ha pegado mucho en la construcción y que es complejo y que pone a este gobierno en una situación que por suerte no estoy en él, de una complejidad máxima. Estamos viendo, y con esto termino, el mercado laboral, qué duda cabe, todavía hay 800.000 personas, a grosso modo, que no han encontrado su puesto de trabajo que tenían, o 800.000 empleos menos. Pero cuando uno ve también que tenemos, por otro lado, un tema bien importante en términos de la oferta de trabajo, también ha sufrido un impacto fuerte, que es la oferta de trabajo. Mucha gente no está, ya sea por razones de temor a la pandemia, de subirse a una micro, del cuidado de gente en su casa, está yendo menos a buscar trabajo, debido a la situación, que duda cabe. Uno ve que a uno le da miedo de repente ir a un local, que miedo da más subirse en la mañana a una micro o a un metro más lleno del contagio. Y eso ha generado un dato muy interesante y que pone un doble clic sobre qué hacer a futuro. Es un estudio de la UDP muestra que, por ejemplo, el número de vacantes, de avisos de vacantes puestos en los últimos 2 meses es similar al que había antes de la crisis. Pero el empleo no se recupera tanto, y eso es lo que me está diciendo que, por un lado, hay generaciones de vacantes, no sé los salarios, pero hay generación de vacantes, pero no se están llenando como uno pensaría con el nivel de poco empleo que tenemos hoy día. En otra situación uno debería esperar que eso se llenara más y que no estuviera tan apretado el mercado laboral. Eso es un dato efectivo, real, que nos lleva a pensar, para salir en forma permanente de esto, más allá de las ayudas sociales, que son, que duda cabe, fundamentales, pero claramente la única situación que quita la angustia y que nos permite hacer un debate político más claro es en una situación más de tranquilidad cuando uno tiene un trabajo. Y eso se está viendo complicado por temas hoy día, no solamente de caída de la actividad económica de algunos sectores, que cabe decir, los restaurantes, turismo y otras actividades fuertemente todavía afectadas, pero también por un tema de cómo podemos hacer de que la gente pueda ir a trabajar en forma más segura, sin menos temor. Pasa a ser una doble política que se tiene que hacer, que no es fácil. No es solamente hacer una inyección al estímulo a la demanda de trabajo, que en buena hora está, que creo que los planes de subsidio al empleo van en esa dirección y es correcto, pero después cómo uno hace que la gente pueda ir a trabajar en forma más segura es clave. Un país no puede seguir con este nivel de apoyo social de las cuentas fiscales, porque ya vamos a llegar a un 47% de la deuda. En buena hora creo que había que gastar los dineros, no estoy diciendo para nada que no había que gastar los dineros, pero es una situación que tiene que ser transitoria. La única salida
real de esto es cómo logramos incorporar en esta nueva realidad de una tecnología diferente y quizás de una situación sanitaria distinta y quizás que nos va a acompañar por un periodo muy largo diferente. Ese es, creo yo, el gran dilema que tenemos hoy día de cómo mezclamos esas medidas de apoyo a que haya más demanda de trabajo, pero también que la gente se sienta más segura al ir al trabajar, que veamos de qué forma podemos hacer que esta gente que por a veces motivos, y muy justificados, muchos de ellos, no quiero decir, está teniendo más temor de ir a trabajar, y esto genera una situación que es insostenible en el tiempo. No podemos, Chile no va a poder salir con 800.000 personas que no están trabajando y que antes estaban trabajando. Los necesitamos a todos ellos para poder salir de esta situación. Sí, tocaste dos puntos ahí relevantes que de hecho están dentro del marco de las preocupaciones que tenemos hoy día nosotros como gremio. En la construcción, efectivamente, hoy día se están generando vacantes, pero no están llegando los trabajadores, en el fondo, a ocupar esas vacantes, y ahí tenemos un problema importante. Pero me quiero centrar en el último que planteaste, que tiene que ver con cómo esta sensación de una masa laboral empleada también estabiliza en cierta medida el ambiente político, ¿cierto? Y nos permite adentrarnos en este proceso de redacción de una nueva constitución desde una perspectiva bastante más estable, cuando tú tienes a la gente en el fondo con una fuente laboral estable, con la tranquilidad de que puede llegar a fin de mes, etc. Entonces, ahí hay desafíos bien relevantes. Quisiera seguir en esta lógica de la discusión que hemos tenido, preguntándole a Max, ¿cómo crees tú que va a impactar dos fenómenos? Por una parte, la reactivación económica que vimos. Alejandro nos mostró en el gráfico cómo el IMASEC efectivamente ya estaba retomando los niveles previos a la pandemia. ¿Cómo conversa ese crecimiento económico con un adecuado manejo de la pandemia por parte del gobierno? ¿Cómo esos dos fenómenos pueden afectar el resultado de todas estas elecciones y todo este movimiento político que vamos a tener durante este año? ¿Tú crees que va a beneficiar a un sector o al otro? ¿Cómo lo ves? A ver, yo creo que va a ser absolutamente clave el resultado de las elecciones del 10 y 11 de abril por lo siguiente. Va a ser el primer termómetro, va a ser el primer indicador objetivo de cuánto ha cambiado políticamente este país desde el año 2017, que fueron las últimas elecciones parlamentarias y presidenciales. La verdad es que hemos especulado muchísimo sobre qué ha pasado en Chile con el estallido social y después con la pandemia, pero lo que vamos a observar finalmente el día 10 y 11, sobre todo el día 11 cuando contemos los votos, es cuánto queda del Chile anterior, desde el punto de vista de las tendencias y de los fundamentos políticos que tenía el Chile que se genera a partir del año 90 con el inicio de la transición. O sea, ¿cuánto queda de eso? ¿Cuánto queda de ese país desde el punto de vista de las tendencias políticas? No tenemos idea. O sea, se han hecho muchas proyecciones, yo respeto mucho a gente como el Pepe Out, como Kenneth Bunker, etcétera, pero la verdad es que hacer proyecciones hoy día en base a los resultados de la elección de diputados del año 2017 es, a mi juicio, muy aventurado, porque no tenemos realmente claro cuánto han afectado fenómenos tan disruptivos, tan estructurales, como fue el estallido y sus consecuencias, la pandemia y sus consecuencias. Entonces, vamos por primera vez a poder mirar, a tener un lente, un microscopio para poder mirar cuánto ha cambiado celularmente este país a partir del 10 y del 11 de abril. Y creo que eso va a ser muy definitorio de una cuestión que los buenos economistas saben que es muy importante, las expectativas. O sea, el resultado de las elecciones va a marcar, a mi juicio, buena parte de las expectativas de lo que viene hacia adelante, particularmente en el mundo empresarial, en el mundo de los inversionistas. Si lo que se genera a partir del resultado del 11 de abril es un escenario que muestra tendencias moderadas, la hegemonía de tendencias más moderadas que sean propicias a lo que comentábamos antes, a el entendimiento y a la búsqueda de acuerdos, a un acuerdo que además, el propio entendimiento del 15 de noviembre nos obliga, porque tenemos este filtro que es los 2/3,
Por lo tanto, no vamos a poder construir grandes acuerdos si no llegamos a los 2/3. Ningún sector político en Chile, ni la centroizquierda, ni la centroderecha, por sí sola, si uno mira la historia electoral de Chile desde el 90 en adelante, ningún sector por sí solo llega a los 2/3. Por lo tanto, la única posibilidad de construir acuerdos es que al menos un sector de la centroizquierda, al menos un sector de la centroderecha tengan la voluntad y la capacidad de ponerse de acuerdo. Pero si lo que priman son tendencias más bien polarizantes, que tienden a extremar posiciones y a hacer más difícil los entendimientos, bueno, eso va a generar también un cuadro de expectativas distintas respecto de lo que va a significar el proceso constituyente. Entonces yo creo que la lectura, el análisis que se haga de los resultados, lo que nos muestren finalmente esos resultados, va a ser un factor muy importante para consolidar este proceso de recomposición, de recuperación económica, o va a ser también, o puede terminar siendo también un factor más bien disruptivo, que genere nuevas incertidumbres y que haga que el proceso de recuperación económica se haga más difícil. Yo creo que recuperación económica va a haber sin ninguna duda, o sea, no vamos a replicar números como los que tuvimos el 2020 en ningún caso, porque son números que expresan una crisis de una profundidad que no se va a repetir, afortunadamente. Pero el deterioro económico se va a hacer más fácil de recuperar en la medida en que haya señales desde el mundo político y desde el mundo institucional, particularmente esta, la elección de los constituyentes, que permita generar la idea de que es posible efectivamente viabilizar acuerdos, viabilizar entendimientos de mediano y de largo plazo. Entonces, yo creo que esa señal va a ser muy importante para lo que viene. Justamente ese fenómeno se cruza un poco con la pregunta que le quería hacer a Alejandro, que tiene que ver con cómo esta agenda política recargada va a impactar las variables económicas y va a impactar la curva de crecimiento que esperábamos que tuviéramos el 2021, ¿cierto? Porque lo decía Max, el resultado de la elección del 10 y el 11 de abril va a ser una señal importantísima para los inversionistas, tanto en Chile como fuera, ¿cierto? Pero también después viene el proceso del ponerse de acuerdo, ¿cierto? Y esta lógica de los 2/3. Entonces, a lo mejor si vemos que se empieza a empantanar esta discusión y que empieza a ser difícil llegar a estos acuerdos, bueno, cómo eso también puede impactar desde el punto de vista de los inversionistas el crecimiento económico en Chile para los próximos años. Qué duda cabe que todas estas elecciones y estas definiciones políticas que se van a vivir en el país son claves para el crecimiento y que cómo se vayan resolviendo son claves también para generar expectativas de crecimiento en el corto y mediano plazo. Y aquí déjenme decir, es clave dos cosas, el final, pero también el camino, en estos casos, porque el final podemos tener que el final tengamos algo razonable de lo que salga, pero si tenemos un camino de un periodo de 1 año, 2 años, de mucha incertidumbre, puede ser bestialmente dañino para la economía, para que hayan movimientos o decisiones populistas muy fuertes entre medio o posturas muy radicalizadas entre medio que son complejas. Dejen decir, por ejemplo, y aquí el tema, cuando tuvimos la elección del plebiscito, apruebo y no apruebo, creo que al final del día fue como un poco decir, ¿sabes qué? Un resultado muy contundente, pero como que dijo, ¿sabes qué? Chile sigue siendo este país ordenado, que al final sabemos salir a votar y lo hacemos bien. Bueno, sale un resultado, Zacata fue bien mayoritario, no tuvimos este problema que en un momento tuvimos temor de que qué pasa si hubiese sido 49-51, no nos hubiera pasado lo de Trump en Estados Unidos, que un loquito se empezara a poner todo en duda. Pero mostró ese, como creo que fue un buen respiro para muchos, decir que este país todavía tiene la capacidad de moverse, de seguir su institucionalidad. El temor fue sí que cuánto dura esto, porque después de la elección, donde se muestra la voluntad de la mayoría, vuelve a aparecer el Twitter o vuelven a aparecer las posturas más extremas y que empiezan a tomarse de nuevo la agenda. Entonces como que se deteriora ese momento más de calma que tuvimos post-elecciones, ahí se vuelve a generar de nuevo este ambiente que hablaba muy bien Max, de más de polarización. Y ese es un poco el tema que me da, creo que las elecciones de los constituyentes puede ser clave
y creo que puede ser puede ser clave para lo que viene. Creo que lo que se hizo en Chile el 15 de noviembre fue de una madurez única que debemos estar orgullosos como país en un momento en que un gobierno, digámoslo, estaba en el suelo, que era simplemente ponerse de acuerdo a la oposición para votarlo. El país tuvo la institucionalidad política que tantas veces, con todos sus errores, con todos esos vicios, fue capaz de mantenerlo. Y eso yo creo que tenemos que ser conscientes de que ese 15 de noviembre creo que el presidente Piñera estuvo a punto de salir por la puerta chica. Y es verdad, y una institucionalidad, la maestría y generosidad de visión de gente de derecha como de izquierda y de izquierda a izquierda, no centro izquierda, de izquierda a izquierda, dijo, sabes que esto hay que tomar un camino distinto, y fueron y pusieron su firma con costos, para gente con costos muy grandes. Creo que eso hay que valorarlo. Ahora, esto pasa para que tengamos, y dio tranquilidad al país, que duda cabe. Ahora, para que esto pase nuevamente, es clave el resultado de la elección y cómo nosotros tomemos el resultado de las elecciones. Yo diría hoy día, mis dos grandes para la inversionista a futuro es qué pasa post-elección respecto a, ¿vamos a ser capaces como en el día de la prueba todos salir a aceptar el resultado? Y no salir a decir, ¿sabes qué? Porque fueron 20 listas de un lado contra 2 del otro lado, no son tan válidos los resultados, porque sabes que si yo sumo los votos, esta tendencia tiene el 60% de las preferencias, pero tiene solamente el 51% de los delegados, porque se devolvió. Es complejo, no es algo que sea fácil, porque, a ver, todos sabemos que no existe método electoral perfecto y todos tienen sus bemoles. Esto permitía que todo el mundo pudiera expresarse, pero también permite que se dividan las tendencias o los sectores que no fueron o no fuimos, porque igual en el sector también hubo parte que no fuimos capaces de todos coordinarse bajo un mismo esquema. Tengamos al día siguiente, si sabes que tenemos más votos, pero no tenemos la mayoría en la convención porque estábamos divididos. Ese tema es clave, y la madurez que tengamos de abordar ese tema, desde mi perspectiva, es clave. Ese es un punto. Segundo es, ¿cómo queda el gobierno post-elección de estos representantes? Ahí, Max, me gustaría... El síndrome del pato cojo, que ya obviamente con los niveles de aprobaciones actuales ya es bajo. Imagínense cómo va a ser después de una elección donde los nuevos líderes validados van a estar en otro lado. Yo ese tema de ahí, esos meses de ahí, me gustaría, y son meses que son complejos desde el punto económico, porque tú puedes decir que en ese momento yo puedo tener los ofertones de todo tipo o los movimientos de cualquier tipo para salvar la situación del último momento, porque todavía va a quedar la elección presidencial, que, ojo, sigue siendo una elección muy importante para el país y donde podemos tener posturas muy complejas y que pueden marcar el futuro. Por desgracia, muchas veces hemos pasado de lo que se termina diciendo en las elecciones presidenciales, antes, como cosas muy específicas, terminan marcando mucho el resultado posterior. Yo hago la autocrítica, yo pertenecí al gobierno de Michelle Bachelet II, y creo que uno de los problemas que tuvimos fue tener un programa de gobierno extremadamente amplio, primero, con muchas reformas y muy detallado. Porque una cosa es con guitarra cuando uno está en el gobierno. Yo puedo tener ideas de transformaciones, pero la forma de hacerlo uno la puede hacer solamente cuando estás ahí. Por lo tanto, llegar a cosas mucho al detalle, y ese es mi temor que tengo hoy día, hace que sea muy complejo después gobernar. Y esto puede pasar en la convención, que gente quiera hacer las leyes en la convención, decir cuál es el impuesto que debemos tener, cuál es el seguro de salud que tenemos que tener, que hace muy complejo esa situación. Por lo tanto, yo diría primero es cómo aceptamos la elección, los resultados de la elección clave, y segundo es cómo los gobiernos, primero el del presidente Piñera y posteriormente el posterior, va a poder convivir con una asamblea constituyente que va a tener un peso político, uno debiese pensar importante, nuevo, con un ejecutivo, con un parlamento al lado. Ese es una situación que no la hemos tenido y que puede ser muy, muy compleja, y la verdad que genera potenciales niveles de incertidumbre no menores.
Completamente de acuerdo. Quiero darle el espacio a Max para comentar sobre lo que mencionaba Alejandro en términos de esta lógica de la discusión del poder, ¿no? De esta asamblea representativa, son elegida por la gente versus un gobierno que ya está de salida. Pero quiero sumarle otra arista, Max, que tiene que ver con justamente el nivel de representatividad de la asamblea, ¿cierto? Y la presión que puedan hacer grupos violentistas durante el trabajo de la misma, ¿ya? Sabemos que la violencia se instaló, no la hemos logrado controlar, ¿cierto? Lo más probable es que todo lo que quede del 2021 sigamos con hechos de violencia a lo largo del país. Entonces, dos preguntas. Uno, respecto a esta lógica de compartir el poder que mencionaba Alejandro, y por otro lado, ¿qué debiéramos esperar en términos de el impacto de estos grupos violentistas en el trabajo de la convención? Yo estoy completamente de acuerdo con lo que plantea Alejandro. Yo creo que efectivamente a partir de la elección del 10 y 11 de abril se abre un escenario político nuevo, no solo por el resultado mismo y por las eventuales incertidumbres o certezas que ese resultado pueda transmitir, sino que por el hecho de que tenemos un gobierno que no solo está viviendo el ciclo natural de desgaste y del famoso pato cojo de un gobierno al que ya le quedan solo meses para terminar su mandato, sino que ha sido un gobierno tremendamente golpeado políticamente, el gobierno con más niveles de desaprobación desde el retorno a la democracia, un presidente que no ha logrado recomponer su imagen pública, su liderazgo, al menos desde la crisis de octubre en adelante, que tiene problemas de credibilidad y de confianza enormes, inéditos en la historia política de Chile. Y por lo tanto, este es un gobierno al que le queda prácticamente ningún margen de maniobra y de iniciativa política. Entonces, yo creo que yo soy muy escéptico respecto de la posibilidad de que el gobierno realmente pueda construir en las actuales circunstancias y sobre todo en las circunstancias que se van a generar a partir del 10 y 11 de abril, un acuerdo en materia de pensiones, por ejemplo. Creo que por razones lógicas, un sector importante de la oposición, si es que no la oposición completa, e incluso un sector del propio oficialismo, va a preferir discutir los temas de fondo de un nuevo sistema de pensiones en el contexto del debate constitucional. Creo que lo mismo ocurrió hace un par de semanas atrás cuando el presidente intentó sacar de la manga la posibilidad o plantear la posibilidad de un acuerdo para abordar el tema de la violencia en la Araucanía, por ejemplo. O sea, creo que hoy día no existe ningún piso político para abordar esos problemas, para poder construir acuerdos mínimos entre gobierno y oposición para abordar lo que está ocurriendo en la Araucanía o para sacar una reforma previsional sustantiva, me refiero. Pueden salir algunas cosas, el gobierno se ha resistido a separar el proyecto y a que se apruebe solamente el aumento de los aportes al pilar solidario, etc. El gobierno tiene ahí un cierto margen para hacer algunas cosas y para poder presionar desde el punto de vista de que un sector importante de la ciudadanía espera o tiene la expectativa de que al menos parte de la nueva cotización vaya a la capitalización individual. Pero yo creo que el gobierno, desde el punto de vista político, hoy día tiene poco margen y ese margen va a quedar reducido prácticamente al mínimo después de la elección de abril. Creo que eso va a ocurrir también con el Congreso. Creo que algo de eso le va a pegar también al Congreso. Los debates sustantivos, las cuestiones de fondo van a tener como espacio natural de discusión la Convención Constitucional y por lo tanto eventualmente muchas cosas que podrían o que se están discutiendo hoy día en el Congreso pueden ir quedando supeditadas a una discusión más de fondo en el proceso constituyente. Ahora, yo creo que este proceso constituyente va a ser difícil, va a ser, no solo por lo que decía antes, no solo porque no es fácil construir acuerdos en una sociedad que tiene desacuerdos de fondo respecto de cosas sustantivas desde hace mucho tiempo, desde hace muchas décadas, sino que porque hay un sector del espectro político que desconfía de este proceso, y esa es una realidad. El Partido Comunista y un sector del Frente Amplio decidieron no participar del acuerdo del 15 de noviembre, decidieron no firmar ese acuerdo, decidieron votar en contra de la reforma constitucional que habilitó al Congreso para convocar al plebiscito del 25 de octubre. Es decir, hay un sector que va con una predisposición que no es la predisposición de construir acuerdos.
es más bien la predisposición de sabotear, de complicar, de mostrarle a un sector de la opinión pública de que este es un proceso que se construyó en base a un acuerdo elitista, de los mismos de siempre, de las mismas cúpulas que se juntaron a medianoche ahí a negociar entre ellas. Esta idea que transmite Pamela Giles y un sector del PC de que finalmente gente como Boric lo que hizo fue salvar al gobierno de Sebastián Piñera en un momento en que estaba al borde, y en eso yo coincido con Alejandro, el gobierno de Sebastián Piñera estuvo al borde de caer. Si no hubiera sido por ese acuerdo político, era muy probable que el gobierno de Sebastián Piñera no saliera adelante. No hubiéramos terminado el periodo presidencial. Pero hay un sector que le pasa una cuenta grande a aquellos del mundo de la centroizquierda que sí estuvieron dispuestos a entender lo que estaba en juego, a defender la democracia finalmente en un momento y en un tránsito clave, decisivo, y a jugarse por este acuerdo. Entonces, yo creo que esa es una realidad que se va a observar sin ninguna duda en este proceso constituyente. Sectores que van a hacer esfuerzos por que este proceso constituyente no termine bien, sino que termine mal. Y por lo tanto es muy importante, y va a ser muy importante, que a los sectores de centro izquierda que quieren que este proceso termine bien, les vaya ojalá lo mejor posible en las elecciones del 10 y 11 de abril, y que a los sectores de centro izquierda, de izquierda más bien, que quieren que a este proceso le vaya mal, les vaya ojalá lo menos bien posible en la elección del 10 y del 11 de abril. Yo creo que la correlación de fuerzas en el mundo opositor, donde quede finalmente situada o instalada la hegemonía, es una cuestión que va a ser absolutamente trascendental para la viabilidad general del proceso hacia adelante. Perfecto. Alejandro, pensando un poco en la reactivación, pongámonos en el escenario más positivo, ¿cierto?, de que todos estos miedos que hemos planteado de cómo las cosas podrían resultar se despejaran y efectivamente tuviéramos una convención que funciona perfecto, que resuelve, que llega a los 2/3, que toma decisiones, que establece una nueva constitución y miramos en el fondo hacia el futuro con optimismo. ¿Cuánto nos vamos a demorar o cuánto nos podríamos demorar en retomar la senda del crecimiento? ¿Cuánto nos podríamos demorar en retomar los índices que teníamos previos a la crisis de octubre del 2019 en términos de desarrollo económico, empleo, etcétera? Entendiendo que probablemente el Chile que emerja post convención y post nueva constitución va a ser distinto, las reglas del juego van a ser distintas, ¿cierto? Pero desde tu perspectiva, económicamente hablando, ¿cuánto podríamos demorarnos en pagar esta cuenta, de alguna manera? ¿Estás en silencio? Pagar toda la cuenta nos vamos a demorar mucho porque nos vamos a quedar con una mochila de deuda como no teníamos hace mucho tiempo. Quiero insistir, creo que no es malo, era lo que había que hacer. No quiero, pero claramente vamos a quedar con una mochila más de deuda que nos va a costar pagar y que va a tener un costo año a año en términos de intereses y capacidad de endeudarnos para hacer otras cosas. Es un punto que va a durar mucho tiempo. Ahora, ¿cuánto vamos a demorar en llegar al PIB per cápita que teníamos antes? 3 años, 4 años, que van a haber sido de alguna forma que pasaron sin dejar un crecimiento o un nivel mayor de desarrollo para el país. Eso va a ser clave. Pero esto va a depender mucho de dos fenómenos. Bueno, obviamente cómo se resuelva todo el tema político es lo clave, pero también cómo veamos cómo Chile logra encontrar nuevos caminos de desarrollo en este mundo que está teniendo cambios importantes. Que también es bueno lo que decía Max, voy a hacerlo paralelo con lo que decía Max. Cuánto del viejo mundo queda y cuánto del nuevo mundo hay, también va a ser una sorpresa. Todos estamos hablando que esta revolución 4.0 es tan revolución. Yo soy un poquito más escéptico, pero claramente tiene un impacto. ¿Qué tan grande es? Se van a romper ¿cómo se llama? Las cadenas de valor en el comercio. Va a haber una gran revolución, un cambio muy importante de la forma de hacer negocios a nivel mundial post esta pandemia que aceleró el proceso de automatización o los cambios tecnológicos en muchas partes. Ese punto también hay ciertos niveles de incertidumbre. Y cómo Chile entra en esta nueva cancha, si es que hay tan nueva cancha. Igual lo quiero poner sobre, porque China, con su
ha crecido. La buena noticia es que China nos está dando una mano con el cobre. Si no tuviésemos el cobre en los precios que tenemos hoy día, otro gallo cantaría en Chile también. Ojo que eso es un tema muy importante, no lo mencioné antes, que hay vientos favorables, que es el caso de que China se ha recuperado muy fuertemente en este primer trimestre y ha generado una presión sobre el precio del cobre, que puede estar unida también a presiones financieras. No sé cuánto es precio del cobre real y cuánto es financiero, pero claramente hay un tema ahí que nos ayuda. Pero en este punto ahí, cómo Chile logra insertarse en un nuevo ámbito o equilibrio mundial es clave. Cómo Chile logra ir incorporando estas nuevas tecnologías a los distintos sectores productivos también creo que va a ser clave para el desarrollo del PIB, pero también para el desarrollo del empleo. Creo que en este punto tenemos que ser muy sabios en términos de ver cómo estas tecnologías de automatización, deja volver al tema de la automatización, que creo que es muy importante, cómo estas tecnologías de la automatización que se desarrollan en el norte, nosotros las adaptamos para el sur, entendiendo el norte desarrollo, el sur más en vías de desarrollo. ¿Cómo las adaptamos? Porque muchas de estas tecnologías de repente no son necesarias en Chile. Mucha gente me decía cuando estaban afuera, decía, ¿qué sentido tiene que en Chile tengamos, no sé, tiendas Amazon sin cajeros? Cuando realmente la verdad es que estamos con un nivel de desarrollo todavía donde perfectamente podemos mantener cajeros en algunos lados y no en otros. En algún momento van a desaparecer, ¿ok? Pero claramente el tema es cómo las vamos adaptando, es clave. Cómo vamos incorporando nuestra fuerza laboral a este proceso es clave. Y esto nos lleva a decir también cómo vamos encontrando nuevos sectores de crecimiento. Claro, es un hecho que Chile estaba con una tendencia a niveles de crecimiento a largo plazo más bajos. Veníamos cayendo año tras año tras año y parte de ello fue, creo yo, tema de que se fue rompiendo un poco el consenso que había de cómo teníamos que crecer y desarrollarnos, y los acuerdos económicos sociales que teníamos muy fuertes en la sociedad se fueron rompiendo, y eso, que duda cabe, empezó a debilitar el crecimiento por temas de incertidumbre que viene hacia adelante y menores niveles de consenso. Pero también creo que había un tema de que nos fue faltando desde un momento la capacidad de encontrar nuevos nichos de crecimiento importantes. La minería es fundamental, que duda cabe, vamos a seguir siendo un sector minero, pero obviamente es imposible que la minería por sí sola nos permita mantener tasas de crecimiento como tuvimos en los 90 o en el 2000, porque simplemente no da, porque ya somos un país más grande, porque ya tenemos agotado o tenemos leyes de mineral más bajo. Hay que cuidarlo porque sigue siendo buena parte de nuestra actividad económica, y que duda cabe. Y hay que tratar de apalancarla a nuevos niveles, a nuevas cosas de desarrollo. Vamos a ser capaces de encontrar clústeres o spillover o externalidades positivas de este nuevo boom minero, ojalá que haya, del cobre, de tal forma que invertamos más en investigación y desarrollo, de tal forma de crear nuevas áreas de crecimiento para el país. Son dudas que uno tiene. Vamos a ser capaces de incorporarnos a este mundo que pareciera ser que cada día más se mueve a un mundo donde lo más importante terminan siendo los servicios, más allá que los bienes concretos, porque el servicio es donde está el mayor crecimiento a nivel mundial, el comercio, en actividades de los países de desarrollo. Vamos a ser capaces de entrar ahí. Son las dudas que uno tiene respecto también a qué tan rápido podemos salir de la situación actual, que es más coyuntural, pero también todavía tenemos esta piedrecita no menor en el zapato de saber por dónde va el desarrollo más de mediano largo plazo del país, cómo vamos moviéndonos de los sectores que en buena hora tenemos de recursos naturales. No quiero que se me malinterprete. Para mí es una bendición, no es la maldición de los recursos naturales, para mí es una bendición. No sé si bendición tampoco. Por desgracia, la iglesia también está bastante también no sé si puede bendecir algo en estos momentos, pero ayuda, pero tenemos que ver otras cosas. ¿De qué forma? No sé. Yo en su momento creo todavía esta idea de los clústeres económicos en torno a áreas de crecimiento. Deja volver al sector que representa la Cámara de la Construcción.
obviamente que es clave, que ojalá que este boom minero, que trae más recursos, que la vez pasada no generó tantas externalidades en términos de innovación, en esta oportunidad sí tengamos más innovación, investigación y desarrollo que no solamente sea en la actividad core de la minería, pero sino que empiece a repartirse en otras. La construcción, que duda cabe, la minería es una buena parte de su negocio, por lo tanto, que seamos capaces de transmitir tecnología de estos sectores tan grandes que tenemos hacia las cadenas productivas, creo que es clave, y también abrirnos un poquito a este tema de los servicios, que cada día son más importantes. Y en este punto, el único punto más de esperanza es que en general los servicios, no siempre, pero en general los servicios y exportación de servicios son áreas donde no se requiere tanto capital físico o financiero, sino que el tema del capital humano pasa a ser un poco más importante. Y no es que tengamos la mejor distribución del capital humano en el país, pero claramente es mejor que la distribución del ingreso, de la riqueza, de las máquinas o del dinero. Por lo tanto, igual puede ser un área de que esta área que se está abriendo a nivel mundial de servicios también sea un área que permita a esta nueva generación, que desde mi punto de vista ha sido parte importante de este proceso de cambio en el país, de esta nueva generación más educada, de jóvenes de 24 años, encuentre un lugar donde desarrollarse personalmente y un lugar donde tengan, se rompa un poquito este esquema que uno ve tanto, que yo no había visto esto más de hoy, el jefe o el capitalista del 1% contra el 99% de los chilenos, que estamos siendo siempre pisoteados. Cuando uno tiene su negocito puede ser que cambie un poco la lógica, y por eso creo, desde mi perspectiva, y lo he impulsado hace mucho tiempo, creo que si fuésemos capaces de entrar bien a este mundo de los servicios a nivel global, exportando servicios, podría ser bueno tanto para el tema social como para el tema del crecimiento del país, porque tienden a ser crecimientos, al menos en un corto plazo, no estoy pensando en las grandes big firms, pero hay mucho desarrollo que no requiere tanto capital humano, el capital físico o financiero, sino que más capital humano. Y en ese caso uno puede ver que más gente se sienta incorporada al sistema y eso va a ayudar a la estabilidad del crecimiento del país. Súper interesante esa perspectiva. Oye, estamos más o menos encima del tiempo, pero me gustaría cerrar con una pregunta, que es la misma pregunta para ambos. Siéntanse libres de responderla en la profundidad que ustedes estimen, pero ¿cuáles son desde la perspectiva de ustedes, o cuál sería uno o los dos intransables de cara a la nueva Constitución? Elementos que ustedes creen que debieran estar sí o sí plasmados en un nuevo documento. Max. A ver, para mí lo básico de este esfuerzo tiene que ver un poco con el proceso, como bien decía Alejandro. Es decir, la construcción de acuerdos, el que el país sea capaz de volver a mirarse en un proyecto de sociedad unitario, integrado, integral, donde quepamos todos finalmente, a pesar de nuestras legítimas diferencias, es para mí lo básico. O sea, esta sociedad no puede seguir siendo una sociedad fracturada, que se mira en términos de cuentas pendientes del pasado, de seguir pasándonos la cuenta por las cosas que se hicieron, que no se hicieron, que tú fuiste responsable o que yo fui responsable. O sea, para mí el poder arreglar ese problema, que es un problema, como podríamos decir, un problema ya cultural, más que solo político, es la parte más sustantiva. Ahora, respecto a cosas concretas, para no eludir el tema, yo creo que este país requiere urgentemente una discusión de fondo sobre su estructura de impuestos. O sea, el tema de los impuestos es para mí una de las discusiones claves y espero sinceramente que sea una discusión que podamos dar con responsabilidad, con seriedad, pensando no en la cuenta corta, sino mirando el mediano y el largo plazo, los desafíos que Chile tiene hacia adelante en un mundo globalizado complejo como en el que estamos insertos y vamos a seguir insertos. Yo creo que ese es un tema clave. El tema de la famosa discusión sobre los derechos sociales, que yo creo que está muy asociada al tema de la discusión sobre la estructura tributaria, es también para mí un tema clave. Ahora, yo creo que hay algo en lo que pensaba mientras escuchaba a Alejandro. Yo creo que este país tiene que empezar a mirar de otra manera los
problemas emergentes que tiene la sociedad chilena, el mundo y la sociedad chilena en particular. O sea, la Cámara de la Construcción no puede no tener un diagnóstico respecto de lo que está pasando en términos de déficit de vivienda. O sea, el drama que estamos viviendo con las tomas y con los campamentos es un drama brutal. En el último año se ha triplicado la cantidad de familias viviendo en campamentos. Lo que acabamos de observar hace un par de días atrás en los cerros de Renca es una cuestión dramática. Entonces, esos temas que hasta hace poco los veíamos como temas relativamente resueltos, el famoso tema de los campamentos, bueno, desde hace unos años y sobre todo este último año dramático, han resurgido como temas muy complejos. Y el otro de los temas complejos también, yo creo que uno de los temas complejos es el que mencionaba precisamente Alejandro, el tema de la automatización llegó para quedarse, probablemente los tiempos se han acelerado, las cosas que se iban a demorar 10 años ahora se van a demorar 3, y por lo tanto eso en términos de el impacto estructural de mediano y de largo plazo en el mercado laboral es un tema de fondo. Tenemos que tomar decisiones ahí y ver cómo se afronta, cómo se atenúan los impactos, cómo se proyecta la sociedad chilena en esa área. Pero hay otro tema también muy complejo y muy dramático, sobre el cual yo creo que muchas veces lo vemos, lo escuchamos, pero no le tomamos el peso a lo que significa y a lo que puede significar para la estabilidad, para la gobernabilidad, para la calidad de la vida de la gente, que es el tema del crimen organizado y del narcotráfico. O sea, lo que está pasando en las poblaciones, en algunas zonas de las grandes ciudades, en la región metropolitana, en Antofagasta, es una cuestión realmente dramática. La gente vive una realidad realmente aterrante, muy compleja. Estos asaltos donde se le terminan disparando a niños. O sea, yo creo que con el crimen organizado y con el narcotráfico hay también una realidad emergente que hace 10 años no era lo que es hoy día y que probablemente entre el estallido social y los efectos económicos y sociales de la pandemia se va a ver aumentado, acrecentado. Entonces yo creo que mirar el país con optimismo, efectivamente tenemos potencialidades, tenemos capacidades de hacer cosas, esta posibilidad de construir grandes acuerdos es una cuestión muy relevante, muy importante, es una gran posibilidad, pero tenemos que tener claro que el país está enfrentando realidades súper difíciles, súper complejas y que van a requerir, como lo dije al comienzo, de una voluntad y de una capacidad de acuerdos, de una buena disposición, de una buena fe que no va a ser fácil construir. Gracias, Max. Alejandro, por tu parte. A ver, creo que el proceso importa mucho. Y quiero colgarme las palabras, creo que el proceso es clave para ver lo que salga de ahí, el proceso cómo se dé es clave para el futuro. Y eso es clave. Respecto a los temas concretos, dos cosas que creo que son claves y importante conversarlo antes es cuál es el rol de la Constitución dentro de todo el marco institucional de un país. Es clave. Yo creo que siento temor, no, sabes que ya estaba hablando muy temoroso, parezco ya miedoso ya. No temor, sino que decir, ¿sabes qué? Quizá hay una confusión respecto a que en la Constitución tiene que estar todo lo establecido de aquí en adelante. No lo creo que es correcto hacerlo así, no lo creo porque no es bueno para la flexibilidad que requiere un país, y segundo, tampoco es bueno para una democracia, porque igual los países... los acuerdos o los equilibrios van cambiando en el tiempo. Si lo que diga esta convención o que sea muy democráticamente elegida no es sacrosanto, es la visión de un momento de la historia, y esta visión de un momento de la historia lo que tiene, dado lo que van a escribir, que es una constitución, tiene que ser algo que permita que en otros momentos hayan otras visiones de la sociedad. Por lo tanto, eso es un tema que creo que es importante conversarlo antes. ¿Cuánto de la política pública tiene que quedar amarrado en la Constitución? Deja pasar el tema de los impuestos. Yo soy convencido de que la carga tributaria hay que subirla y que tenemos que subir los impuestos a la renta, porque ahí tenemos que solucionar un tema de bienes públicos y también de redistribución del ingreso, pero en la Constitución que debiese ir ahí, yo diría un par o tres cosas que son las básicas. Todos los chilenos tenemos la obligación de contribuir a financiar los bienes públicos.
Segundo, todos los impuestos no pueden ser desproporcionados, es decir, que el tema de que un impuesto no puede ser expropiatorio, tan simple como eso. Tercero, que tiene que haber un tema de... Yo no creo que tengan que haber ninguna exclusión de qué tipo de impuesto podemos tener. Este tema de que hoy día no pueden haber impuestos al patrimonio, más allá que no sé si es bueno o no, no tiene por qué estar en la Constitución. No tiene, que eso es un cambiar un par de palabras. No creo que tiene por qué estar ahí. Esa limitante. Creo que tiene que haber también reglamentos claros que están más allá de los impuestos. Todo el tema de una institución que tenga un debido proceso para poder defendernos del leviatán. Pero en los temas de impuestos, pero más allá de esas 3 o 4 cosas, me faltará alguna que las tenía estudiadas en su momento, pero me tocó hablar. Yo lo otro es decir, ¿sabes qué es? Y lo otro son las políticas públicas que tienen que estar haciendo. En tema aquí de la carga, no creo que corresponda decir en la Constitución cuál es la carga tributaria que tenemos que tener como país. No, eso va a ir dependiendo de los equilibrios políticos de los futuros gobiernos hacia adelante. El tema de los derechos sociales, tremendo tema. Cómo lo abordamos es clave. Es complejo caer a un mundo donde las políticas públicas se hagan vía los tribunales, es lo peor que nos puede pasar, y eso requiere de que la Constitución se haga en forma correcta, donde yo creo que la Constitución tiene que dar lineamientos generales. Por ejemplo, si uno quiere un país más no sé, más de beneficios sociales, que perfectamente pueden estar plasmados en la Constitución, de derechos, pero el tema es de aquí es cómo después uno lo lleva a la práctica. Creo que eso es más de ley, y eso es clave, cómo logramos esta conversación en la convención, porque es complejo si es que algunos creen que es la única forma en la cual uno puede dejar amarrado o anclado al barco a tener un estado de bienestar. Es complejo porque van a pedir que esté todo en la Constitución. Y por desgracia que esté todo en la Constitución, fácilmente después pasa que la política pública se haga en los tribunales y no en el Ejecutivo, lo cual es terrible, es inequitativo al máximo. Por lo tanto, ese te diría yo que es parte, bueno, todo esto va a depender mucho del proceso, si hay ánimos de entendernos bien de qué está en juego ahí, de plasmar este tema de que yo puedo dar grandes lineamientos de qué quiero del país, de qué derechos, pero la forma concreta de cómo llegar a esos es complejo desde mi punto de vista, que quede plasmado en la Constitución, que tiene que ser algo que rija por un periodo largo y que rija durante un periodo donde los equilibrios políticos pueden cambiar. Y la Constitución, la gracia de una Constitución es que permita que tengamos cambios de percepciones o de creencias políticas, y la Constitución siga siendo la casa donde vivamos todos. No quiero hacerle campaña a nadie con esto, la casa de todos, pero esa es la gracia. Y eso es, yo no soy constitucionalista, me queda grande el poncho para eso, pero creo que eso debe ser tanto para tener una buena política pública. Se requiere flexibilidad, se requiere que haya alineamiento, pero flexibilidad para actuar. Y segundo, cada uno a sus roles. Y las políticas públicas las tiene que hacer el Ejecutivo con las leyes del Parlamento, y creo yo que no las tiene que hacer el Poder Judicial haciendo interpretaciones de leyes. Y eso es lo que creo que deberíamos estar viendo o tratando de entender de qué forma hacemos la mejor constitución para el país en esos términos. Perfecto. Muchas gracias, Alejandro. Bueno, sin duda, tremendo desafío. Nosotros esperamos que bueno, discusiones como estas ayuden un poco también a ese debate. Creo que es importante ir poniendo, como digo yo, en jerga futbolística, la pelota en el piso, ¿cierto? Y viendo cómo llevamos a concretarse esta visión. Lo importante aquí, como mencionaban ustedes, es que a quienes elijamos el 10 y 11 de abril entiendan esto, entiendan la envergadura del desafío y estén a la altura de él. Así que, por parte nuestra, en nombre de la Corporación de Capacitación de la Cámara Chilena de Construcción, quiero agradecerle a todos quienes nos acompañaron hoy día conectándose a este webinar, y muy especialmente a Max y a Alejandro, quienes nos acompañaron y tuvimos esta interesantísima conversación. Sin duda el tema da para mucho, lamentablemente el tiempo es acotado,
Así que agradecerles profundamente a ambos la asistencia, la buena conversación, y dejar los invitados, obviamente, a todos ahí quienes se conectaron, a nuestras próximas instancias de conversación en estas y otras materias. Así que muchas gracias a todos y que tengan un muy buen día, a cuidarse, que ya, si Dios quiere, nos queda poco de cuarentena. Gracias a ti, José. Un abrazo, Alejandro. Gracias a los dos y muy interesante. He aprendido. Así que eso. Hemos aprendido todos, exactamente. Un abrazo, suerte, que les vaya muy bien, mucho éxito. Igual, éxito. Chao, gracias. Chao.